Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este martes 7 de junio del 2022. Nos vamos a acercar a este tiempo veraniego, está a puntito de llegar, pero en el calendario, porque en la realidad nos vamos a enterar lo que vale un peine a partir de mañana y hasta el sábado. Atengámonos que viene una primera ola de calor que apuntan va a ser realmente preocupante. Bueno, pues además de todo eso nos hallamos inmersos en plena campaña electoral y justamente al día siguiente del primer debate llevado a cabo entre los candidatos, tema que vamos a abordar en esta tertulia, pero también tenemos que hablar, o al menos conocer, que la falta de camareros ha dejado traslucir los amplios horarios de trabajo para unos sueldos no equitativos con los mismos. Esto está haciendo que vaya disminuyendo tanto el número como la formación de las personas. Es verdaderamente sonrojante observar cómo las conversaciones de WhatsApp entre el presidente Sánchez y Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, pues estén saliendo a la luz con temas que en ningún caso son edificantes para nadie y mucho menos para ellos. El Partido Popular Andaluz ha desafiado a la ley electoral usando un cartel con la foto de Moreno Bonilla y también el rey. Me imagino que la Junta Electoral andaluza tendrá que tomar cartas en el asunto. Y un tema que realmente viene a decir lo que ya veníamos pidiendo durante mucho tiempo en esta tertulia, hablando acerca de la necesidad que había de nuevas inspecciones de trabajo. Bueno, pues los nuevos inspectores o bien la gran cantidad de bajas que ha habido en la provincia de Córdoba ha hecho que se revisen las mismas. Tanto es así que han sido 16.000 los expedientes que han sido analizados por los inspectores, detectando entre ellos a 6.000 que han vuelto a sus puestos de trabajo al verse que ya no era necesaria tal baja. Un proyecto, y esto nos atañe indirectamente a nosotros, aunque directamente sí, por cuanto vamos a hablar del Llano del Espinar, que esperemos que sea realmente interesante para él, que al final también lo será para nosotros, por cuanto que un proyecto para luchar contra la despoblación es el objetivo en el cual se ha fijado la provincia de Córdoba, la Diputación en concreto, son Torrecampo y Llano del Espinar. Esto es un proyecto que ya no es nuevo, viene emanado de otras comunidades como Castilla y León, pero ahora aterriza en Andalucía y se han fijado en Torrecampo y en el Llano del Espinar para ver personas que quieran vivir en estos lugares, asentarse en ellos y también tener su propia vivienda y también su vivir en el mismo, bien con trabajo propio, bien con trabajo ajeno. Aunque no está confirmado, es un secreto a voces que se estaban reuniendo para intentar llegar a un acuerdo entre Rusia, Ucrania y Turquía para desbloquear los puertos y intentar que el grano que allí está almacenado salga para los lugares que realmente tanto lo necesitan. Me estoy fijando en la parte central de África y en otros muchos lugares, pero más en concreto en esta parte del mundo. Como digo, no está confirmado, pero se están reuniendo y en un principio de acuerdo dicen que ya se ha alcanzado. 70 empresas de España están siendo analizadas para ver si es viable o no llevar a cabo la jornada laboral semanal de 4 días. Ya saben que esto es un tema que salió a la palestra hace ya algún tiempo y que algunas empresas, como las startups, las pusieron en marcha y parece ser que en algún caso funciona. Tenemos aquí al lado una empresa de esa índole, una empresa digital, en Llano del Espinar, iba a decir, en Alcalá Real, donde ya está funcionando esa teoría llevada a la práctica tiempo después. Se ha declarado la guerra al jabalí por la proliferación que hay de este animal por todas las partes de España, ya no solamente en la sierra, sino justamente en las ciudades y en los pueblos. Tanto es así que el Ministerio de Medio Ambiente ha levantado la veda y ha dicho que se puede cazar este animal indiscriminadamente en cualquier lugar donde se encuentre.
ahora hay que ver cuáles son las consecuencias de esta decisión. Y una noticia también buena para Puente Genil, porque aquí se va a fabricar todo el pan que McDonald's va a usar en el mundo, con una nueva hamburguesa en la fábrica Bimbo que existe en esta localidad. Una grandísima noticia, como digo, para los pontaneses y para todo el mundo, ¿por qué no alegrarnos de ello? El Gobierno pone en marcha medidas contra el despilfarro de los alimentos, porque como saben, si no yo se lo digo, cada año se están tirando a la basura 1.300 toneladas de alimentos. Son muchas las medidas que en el decreto aparecen. Una de ellas es que ya se lleva a cabo, que los establecimientos de hostelería tengan a disposición del cliente tuppers para usar la comida que no se consuman. Eso ya se viene haciendo, pero además multando con 60.000 euros a aquellos establecimientos que no entreguen a empresas de carácter social estos alimentos sobrantes no usados por los comensales. Estoy hablando de supermercados. 60.000 euros será la sanción que se lleva a cabo. Bueno, pues comenzamos. Hoy nos falta Luis García, iba a venir Luis Covelo, aún lo esperamos, pero de momento están dos Juanes. Juan Manuel Cívico, bienvenido, buenas tardes. Juan Cordobés, buenas tardes. Buenas tardes. Pues para comenzar, ya lo dije al comienzo, sería, vale la redundancia, sería bueno, desde nuestra óptica, analizar qué ocurrió ayer en ese primer debate de los dos que va a haber, el próximo será el día 13, en Canal Sur. ¿Qué os pareció ayer el debate? ¿Cómo lo vivisteis y qué sacasteis en conclusión? Juan Manuel. Bueno, pues el debate a mí me pareció un debate bastante plano. Cada cual jugó su papel, utilizó las armas que quizás podría disponer y quedaron reflejados más o menos cada uno pues sus estilos, ¿no? Me alegro que no fuera un debate bronco. Pienso que en este debate quizás todos esperábamos algo más de lo que llegamos a ver, porque la verdad es que, como he dicho al principio, a mí me pareció un debate bastante plano. El presidente muy inteligentemente yo creo que adoptó una postura que le convenía, es decir, plano, muy plano, sin entrar en confrontaciones con nadie prácticamente. Juan Marín, que según las encuestas, pues en este momento parece ser que es el que lo tiene más difícil, trató de remar y conseguir ventajas. Tuvo una confrontación con la representante de Vox, que creo que lo retrató, y también a ella. Y luego, pues, por parte de lo que podemos considerar partidos de izquierda, el Partido Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía, bueno, pues estuvieron en su papel. Quizás yo eché de menos una poca de contundencia más por parte del presidenciable del Partido Socialista. Me gustó la sobriedad con la que intervino Inmaculada Nieto. Su discurso es, como lo vimos ayer, muy sereno, lo vemos en el Parlamento habitualmente y también es así. Y Teresa Rodríguez, pues bueno, demostró su estilo, ¿no? Es una persona también que va de frente, que es contundente, que tiene recursos y que, bueno, pues en las veces que tuvo ocasión, pues lo dejó palpable, ¿no? Bueno. Yo agradezco a mi colega Juanete que haya dicho que fue un debate plano. Yo lo voy a decir más vulgarmente, fue un muermo de debate. Un muermo de debate. Yo que, vamos, como mucha otra gente que le gusta estas cosas, pues suelo, siempre que puedo, ver todos los debates que hay. La verdad es que el de anoche, yo no voy a decir que fue el peor, pero si no fue el peor, fue de los peores, en el que menos cosas se dijeron que interesara a la ciudadanía desde mi punto de vista. Fundamentalmente estoy de acuerdo con Juan que el presidente jugó su papel, a mí quizás excesivamente, porque no sé si me parece que incluso le sobraron algunos segundos en algunos apartados, ¿no? O sea, él dijo, bueno, ¿para qué me sobra, no? Por eso creo que debería de haber, siquiera para lo suyo, debería haber sido un poquito más activo, ¿no? Pero bueno, cumplió su papel y claro,
Y como bien ha dicho Juan también, Juan Marín sí también hizo su papel. ¿Dónde está el problema? En que los demás yo creo que no llegaron a hacer su papel, porque son personas, aparte de Teresa Rodríguez, que sea un poco más conocida popularmente, las demás, Inmaculada Nieto, yo la he visto en el Parlamento y creo que es una grandísima oradora. Le he visto en el Parlamento un poquito de más contundencia, de más vitalidad, cuando ha debatido con el presidente que anoche, que era su momento de cara a la ciudadanía, porque hay que tener en cuenta que tanto el señor Espada como Inmaculada pues son dos personajes relativamente poco conocidos en Andalucía. Ellos serán conocidos en su ámbito, Juan Espada será muy conocido en Sevilla, pero a nivel andaluz le falta protagonismo porque no ha habido tiempo, ¿no? Cuando era consejero, pues yo creo que casi nadie se acuerda. Tan es así que yo no recordaba, cuando lo dijo el presidente, yo no recordaba que había sido dos veces consejero, vamos, no lo recordaba. Por lo tanto, y soy una persona que le ha gustado un poco esto, ¿no? Al resto de la ciudadanía, que lo ve una vez al año, pues eso sí que seguro que no lo conocía. Y no aprovecharon, yo creo que no aprovecharon suficientemente el debate. Hay un análisis que se puede hacer, y es que yo creo que este debate, como tenemos otro el lunes que viene, creo, y además más cerca del día del voto, esto para mí, que fue para los equipos de los candidatos y para los propios candidatos, como una especie de ensayo, ¿no? De acuerdo, vamos a cada uno vamos a actuar de la manera que queremos, vamos a ver cómo respira el ambiente en esta semana, y dependiendo en el segundo debate, pues seguramente, como decía el Guerra, no los conocerán ni la madre que los parió. Este no es el de la semana pasada, ¿no? Y el personaje es el mismo, ¿no? Por eso quizá habría que esperar definitivamente al debate siguiente para saber si realmente cada uno de estos candidatos trae de verdad algunas propuestas que nos sigan sonando a la hora de echar la papeleta al voto, ¿no? Que este hombre ya me ha dicho que me va a subir los impuestos y este me ha dicho que me lo va a bajar. Este me ha dicho que me va a dar una mejor calidad de vida y este, por lo que dice, me parece a mí que me va a dar bastante por saco. En fin, que haya alguna comparativa, es que no la hay, es que nadie hizo propuestas que pudiera debatir o rebatir otro candidato. Por lo tanto, vamos a dejarlo todo al día del sorteo, sí, al día del lunes que viene, y a partir de ahí pues ya decidiremos, jugaremos a las estampitas y decimos qué papeleta vamos a echar, ¿no? Muy táctico, muy bueno, táctico. Muy táctico. Yo puedo comprarte ese último alegato perfectamente, porque iba a ser mi exposición en este tema. Justamente la temporalidad juega un papel fundamental en todo esto, ¿no? Pero dicho esto, y enfocándome en el tema del debate, voy a sacar tres consecuencias del mismo. Uno, la languidez de un candidato, que lo es y es el que más tiene que pelear por serlo. Otro, la fuerza de uno que lo dan como perdedor de antemano, y la otra parte, la señora Olona, que se pelea con todos porque nada tiene que ofrecer al electorado andaluz. Bien, dicho esto, el uno, Juan Espadas. Juan Espadas es un hombre que viene de gobernar una gran ciudad, pero en ningún caso sabe de la problemática en qué campo se juega la política andaluza. Aquí lo hemos hablado anteriormente, antes de entrar en la tertulia en directo, y es que es un gran desconocido para el gran público. Posiblemente la jugada de Moreno de adelantar las elecciones tenga mucho que ver con este desconocimiento del candidato. Puede jugar un papel importante porque no hay tiempo para lanzar al candidato ante la población. Ayer perdió muchas oportunidades. Yo estoy de acuerdo contigo que cuando tiene que verse candidato es en el próximo debate, que es en Canal Sur. No porque sea en este canal, sino porque está mucho más cerca. Ayer perdió muchas oportunidades de demostrar lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, porque no se trata de que le diga al presidente que lo que ha hecho lo ha hecho con el dinero que le manda el gobierno, porque es que esa misma contundencia podía haber
haberse usado en otros debates cuando era la parte contraria quien gobernaba en una comunidad y quien gobernaba también era la parte contraria en el gobierno de España. Pasaba exactamente lo mismo. Ese yo creo que no es el alegato. El alegato de él tenía que haber sido el decir qué quería hacer con Andalucía, qué quería hacer por Andalucía y cómo pretendía llevarlo a cabo. Ese es el alegato que no supo llevar a cabo para convencer a la ciudadanía. Moreno Bonilla, como ya ha dicho perfectamente bien Juan Manuel, pues estuvo de perfil, porque tenía un gran espadachín a su lado, que era Juan Marín. Juan Marín sí que realmente le dijo a la gente lo que había hecho, siendo el cogobierno Ciudadanos con el Partido Popular, y también lo que quedaba por hacer, si le daban oportunidad de demostrarlo, ¿no? Y como les decía, hay una persona que a mí me desencantó. Ya venía yo escuchándola y la verdad es que nunca me había agradado suficientemente, pero ayer ya es que me echó la sal en la mollera, ¿no? La señora Olona, pues yo creo que de Andalucía no ha venido ni a veranear. No sabe que en Andalucía hay costa. Es que no lo sabe. Vive en Salobreña, ¿eh? Sí, por eso digo, que no lo sabe, que existe la costa, porque me imagino que es que nunca ha venido a su domicilio de Salobreña, ¿no? Entonces, vino a pelearse con todo el mundo sin aportar absolutamente nada, porque entre otras cosas que va a aportar un partido que jamás ha tenido oportunidad de gobernar. Es que lo que es más grave es que incluso viene y se presenta sin programa, es decir, nadie sabe qué van a hacer, qué no van a hacer, nada, no hay un programa para ellos. Y de 10 medidas. 10 medidas, un guión, vamos. Sí. 10 medidas, decía. Y ya desglosaremos cuando llegue. Eso refleja poca seriedad y no sé. Yo creo que esa eran las tres partes, porque las otras pues están claras, tanto la Inmaculada Nieto como la Rodríguez, cada uno en su parcela, vinieron a demostrar lo que es una guerrillera y la otra una parlamentaria. Total. Porque la Rodríguez sabe pelearse en el cuerpo a cuerpo, otra cosa será gobernar. En cambio, la Inmaculada Nieto, yo creo que además de no ser una mujer guerrera, pero si tuviera la ocasión de demostrar su valía gobernando, yo no desdeñaría que fuese una buena gestora ante el gobierno andaluz. Yo también la veo sobria, es una persona, yo creo que con bastante profundidad, es decir, la hemos visto en los debates en el Parlamento y a veces su brevedad, porque las intervenciones son breves, dejan constancia precisamente de su valía, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene fondo, hay fondo. Y está claro que, bueno, pues como decía Juan, y yo también se lo compro, creo que este primer debate ha sido un debate plenamente de tanteo, ¿no? Plenamente táctico. Y en el siguiente seguramente, pues en función de cómo se respire en la sociedad, en los medios y demás, en esta semana que hay de por medio, las actitudes serán diferentes en la próxima. Seguramente vamos a encontrar en la próxima mucho más contundencia por parte de todos. De cualquier manera, y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, no ya con respecto al nivel de Andalucía, como es el caso de ahora, sino incluso en otras circunstancias, y las actuaciones locales, ¿no? Cuando alguien ha estado gobernando, y en este caso de la Junta, de alguna u otra manera, y anoche yo creo que intencionadamente el presidente lo dejó caer en un par de ocasiones, 40 años en Andalucía, o 37 o 38 años, a un equipo que no está, en principio, independientemente de los errores y los aciertos que haya podido cometer, y mucho más con 2 años de pandemia, que de 3 años y medio de gestión, 2 se le han ido en pandemia, dígame usted a mí qué me puede criticar o qué me puede alabar. Lo que decía Marín. Si no me ha dado tiempo a hacer nada, ¿no? Eso siendo realista. Claro, pero que me critique usted, que se ha tirado 40 años de su partido gobernando Andalucía, y me critica usted por las cosas que yo no he hecho en año y medio o 2 años de gobierno, cuando usted se ha tirado 40 y tampoco lo ha hecho, hombre, un poquito de más sentido común, un poquito de más coherencia, ¿no? Critique usted por otras cosas que seguro que he hecho
cosas para que me critique, pero no me critique usted porque no, he dejado de hacer cosas que usted en 40 años no ha hecho, ¿no? Por eso el discurso pues se le queda muy pobre, el argumento hay que hilar muy fino para que de verdad usted pueda. Ahora, si llega un candidato nuevo, que se ha relanzado desde el partido un par de años antes para que sea el candidato y que no tiene muy poquita vinculación con lo que han sido los anteriores gobiernos y consejeros y todo esto, pues claro, a lo mejor el hombre puede sacar pecho, pero hombre, usted que ha sido alcalde de Sevilla 8 años y consejero 2 veces y el que ha sido consejero otros 10 de su mismo partido y en Andalucía, pues no me venga usted con historia. Por eso le recordar un poquito de más rigor, hombre, a la hora de criticar, un poquito de más rigor, porque usted también ha gestionado y sabe que las cosas no se pueden hacer como se dicen en los mítines, hombre, cuando se llega a gobernar hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Critíqueme usted por las cosas que seguro, y además, bien dicho lo que estamos analizando, seguro que saldrán en el siguiente debate, critíqueme por las cosas que yo realmente he podido hacer bien y no las he hecho. Por esas, pero no por las otras, hombre. Claro. Que la sanidad no es... Pues claro, lleva usted 40 años y ahora resulta que había 90.000 trabajadores en la sanidad, yo lo he puesto 120.000 y encima me va a decir usted que está peor que cuando usted estaba, eso es imposible. Busque usted argumento por otro lado, eso que está mal, de acuerdo, pero que no estaría mejor con usted porque te tenían menos medios humanos que yo lo he puesto. Por lo tanto, el discurso ese se te cae. Y si te vamos a educación, pues casi 3/4 de lo mismo. Busca otros caminos, que seguro que los hay. Seguro que ha cometido este hombre... De hecho, se lo apuntaron tanto Teresa Rodríguez como Inmaculada Nieto. Es decir, en la enseñanza, por ejemplo, pues se ha potenciado mucho y se ha ayudado a la enseñanza privada en detrimento de la pública. Se han cancelado un montón de líneas, miles de líneas en Andalucía. En la sanidad hemos visto pues cómo se han derivado cientos de millones de euros a la sanidad privada, haciendo precisamente eso, que las carencias todavía luzcan más en la pública, etcétera, etcétera. Sí, ese discurso lo puede tener precisamente partidos como Por Andalucía o Adelante Andalucía, que entre paréntesis, me gustó el que estuviesen cerca y que además no hicieran honor a la propaganda que se ha hecho precisamente de los desencuentros entre... La diferencia, sí. Exactamente, me gustó la actitud de ambas, ¿no? Bueno, que sepas que fue sorteado, ¿eh? Ya, no digo por la proximidad, digo porque además también en los discursos no hubo rochas, no hubo ataques, más bien hubo complementariedad, ¿no? No le interesa. Sí, pero me parece que ni siquiera, o sea, que la intención de ellos no era confrontar en ningún momento. Claro, no le interesa. Usted diga su discurso, yo digo el mío y que lo estoy oyendo, que de cualquier manera en los discursos esto a mí me cuesta trabajo ya porque, hombre, está uno más trillado en estas cosillas, ¿no? Cuando empezamos a decir, es que usted ha derivado 300 millones a no sé qué, usted ha derivado 500 millones a no sé qué, usted ha derivado... Y si dice 800, ¿qué pasa? Si en vez de decir que ha derivado 300, usted le da por decir que dice 800, aquí, ¿quién demuestra ahora que eso es verdad o es mentira? En un debate a 6. O sea que se sueltan cosas que luego cuando... Sí, claro, para que nadie va a ponerse luego a comprobar, ¿no? La mayoría de ellas pues son eso, cosas que se sueltan allí y ahí van, ¿no? Que seguro que tiene base. Base seguro que tiene base, pero hombre, llegueme usted con datos. Es que llegueme usted cuando usted vaya a criticar una cosa, sea uno o sea otro, me trae usted un dato que demuestre que lo que usted va a decir tiene un fundamento, claro. Pero no me suelte usted, es que se ha dejado usted de gastar 800 millones, se ha dejado usted de... El otro dice, no, me he gastado 3.000 millones. Y bueno, ¿y esa cifra de dónde sale? Es que eso es lo que estamos echando en falta precisamente cuando antes hemos dicho que nos pareció un debate plano. Y es que hubo carencia de argumentos punzantes, de esos que prenden en los oídos de los televidentes, ¿no? Y eso hayas hecho en falta, ¿no? Pero por lo que estamos hablando, Juan Manuel, porque queda mucho tiempo. Claro, por supuesto, hemos dicho que puede ser un periodo de pura táctica, y a ver un poco cómo reacciona todo. Saber cómo respira cada uno para después llevar las propuestas que le interesa escuchar a quien va a votar. Lo vamos a ver la semana que viene. Yo creo que ese va a ser el debate real. Porque, oye,
como nos espere otro debate como este, Bueno, apague y vámonos, ¿eh? Yo como empiecen así, vamos, me pongo la película, una película del oeste de Hombre, John con Wayne Y además, se acabó el programa. con un le da- dato- además quedamos con el gusto de las mujeres. Y con un dato que hay un 30% de gente que no tiene decidido el voto porque bueno, pues no ven claro el panorama, y lo que hace falta precisamente es otro estilo que movilice a esta gente que de momento no tiene decidido nada, ¿no? Imagínate que las elecciones fuesen mañana o de aquí a 3 días, y este era el debate final. Por lo visto ayer, yo no iba a decir que iba a ganar muchos escaños, pero desde luego los 2 o los 3 que le dan a Ciudadanos, ni mijita, ¿eh? Eso suben. A ver. ¿En detrimento de quién? No lo sé, pero que suben seguro, porque es que pudo y consiguió atraer la atención de la gente con cosas realmente En el segundo tiempo lo veremos. demostradas. Sí, pero demostradas. de cualquier manera, vamos, y yo personalmente creo que Juan Marín es un gran elemento Sí. en el partido que se ponga, creo que es un gran elemento. El problema que tiene Juan Marín es que su partido va a desaparecer. Sí. Entonces, pues claro, la gente dice, yo para qué voy a votar a este hombre si la papeleta del ciudadano ya no vaya a ningún Pero sitio, vale ¿no? aquí, pero vale aquí. Juan, es que el hombre tiene escuela. ¿Eh? Que el hombre tiene escuela. No, Ya, claro. sí tiene muchísimo. El hombre ha pasado. Se ha puesto todas las pegatinas, ¿no? Le falta pasar por vos, ¿no? Por los Sí, demás claro. partidos Sí, ya la porque- escuela de los demás sí, la sí, tiene. De cualquier manera, que como, y vamos a, si lo queremos poner en ese orden, como profesional de la política, yo creo que es un elemento extraordinario. Lo coja con el partido que lo coja, porque es un tío que trabaja, es un tío que se le ve que la parte que le corresponde de la gestión, pues la desarrolla más o menos de forma más o menos acertada, ¿no? El problema que tiene es que no tiene un partido detrás que le dé votos, ¿no? Y en cuanto a... Se habla mucho de... Siempre que hay unas encuestas de estas, y pasa casi en todas las elecciones, ¿no? Siempre las encuestas dejan un margen del... Y siempre es yo no sé por qué, entre el 20 y el 30. Más o menos, sí. Entre el 20 y el 30 están los indecisos, que esos son los que van no, eso es con los que vamos a jugar los partidos para creernos que cuando llegue la noche final ese 20% va a venir todo para mí. No, mire usted, no. En ese 20% o en ese 30% de indecisos, pues hay indecisos que se irán por un lado, indecisos que se irán para otro, indecisos, y el resultado final va a variar muy poquito. Pero bueno, las encuestas se han equivocado montones de veces, lo hemos visto. Bueno, vale, pero ese 30% de indecisos no se va todo a un sitio. Las encuestas llevan trabajando un mes y se están convirtiendo en una herramienta en manos de los partidos que las pagan. Eso ha sido toda la vida de Claro, ellos. pero te quiero decir que luego la realidad es la que el día 19 en este caso pues salga de las urnas. Sí, y pero- en la pero, historia Juan, reciente hemos visto que muchísimas veces las estadísticas y los datos de las encuestas después no han tenido nada que ver con el resultado final. Pero es que viéndolo, si trasladamos todos estos hechos a lo visto, pues la encuesta se queda perfectamente dibujada. En el segundo tiempo veremos el partido. Ya, por supuesto. No, yo creo que no. Hombre, que pueda haber tres, eso cómo se llama eso, tres parlamentarios más para uno, tres parlamentarios menos sí. para otro, pero que el problema... Un campanazo no va a haber. No, eso seguro. Vamos, tenía que darse muy difícil. Yo el campanazo lo vería únicamente, como dije, subiendo un poquito el Ciudadanos con respecto a lo que le dan. En lo demás... Claro, es que pienso- Ciudadanos puede subir un 100% de Claro. momento. Vamos a ver, Si a lo le dan mejor, uno. a lo mejor el día 20, cuando analicemos los resultados del día 19, pues resulta que nos llevamos todos a engaños y decimos, ¿por aquí qué ha pasado? Esto no lo esperábamos. Pero es que digo que si le dan uno y saca dos, pues resulta que sube un 100%. Muy poco tiene que variar todo lo que hay cuando todas las empresas de un color, de una tendencia, de un gobierno, de una comunidad o de donde quiera que sea, el que la ha pagado, que la pagan todas, todos pagan. Desde por Andalucía todo el mundo paga para hacer encuestas. Todos están dando más o menos esa horquilla. Pero no sé la credibilidad que puede tener un estudio que hacen sobre 1.000 personas en una población de 8 millones y pico, casi 9. Porque no hacen más. A mí no me han llamado nunca, a ti. A no mí sé. sí, a mí Bueno, sí. pues a lo mejor has tenido la suerte. A mí sí. Mira que yo he pasado ya algunas, ¿eh? Yo te digo que, Nunca pa- Una que encuesta... un estudio que lo basan en 1.000 llamadas, que no sabemos ni siquiera si están previamente Hombre, ya las del sí orientadas. Esa, del sí, tal vez, esa sí. es la que me hicieron. Son 7 o 8 mil, creo que son. Pero las demás te cogen 1.000 y a lo mejor te dicen, si yo soy el Partido Popular, la voy a hacer en el centro de Córdoba. Voy a seleccionar 1.000 personas del centro de Córdoba, no me voy a ir a la Fuensanta ni me voy a ir a Cañero. Pues ¿qué espero? Lo que quiero. A mí me hicieron una encuesta del SIS que fue un abanico tremendo
de toda la actividad empresarial, cultural, sociodeportiva, estaba yo en Córdoba viviendo entonces, de todo lo que había donde reflejarse la actualidad. 20 minutos colgado el teléfono respondiendo a preguntas, me lo dijeron antes, y me dijeron quién era, la duración estimada, con respecto a mi respuesta, estimada y para lo que era. Entonces yo dije que sí, y ahí dejé, la única vez que me han llamado para eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, esperemos al día 13, que será el siguiente, si esperamos al día 19 por la noche... No, hombre, si digo para ver cómo respiran sus señorías, para ver cómo se manifiestan ante nosotros, ¿no? He dicho algo en la presentación que ya hemos comentado en diversos momentos acerca de las inspecciones de trabajo que carecían de muchos efectivos. Yo no sé si consecuencia de esa incorporación que ha habido recientemente de inspectores, tampoco sé la cuantía. El caso es que se han detectado 6.000 altas con respecto a los 16.000 expedientes analizados por bajas que superaban el tiempo legal, que es de un año, revisable. Pues había 6.000 cordobeses que estaban infringiendo esa normativa. Digo yo, algo está cambiando en ese aspecto. Depende. Bueno, digo yo. Si estuviese aquí mi amigo el gallego, diría también eso. ¿Subo o bajo? Depende. Los inspectores que al final concluyen si una persona hay que darle el alta, aunque el médico le siga dando la baja, o no, pertenecen a la Seguridad Social. Y en la mayoría de los casos son los mismos, aunque haya más números o menos números, pero la mayoría son los mismos que había hace un año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. No se han incorporado nuevos. Sí, pero bueno, los otros seguirán ahí, ¿no? Sí, claro. Excepto los que se hayan jubilado. Si no se han jubilado, ¿no? Eso es, siguen ahí. Y salvo que yo lo desconozca, las leyes siguen siendo las mismas en ese aspecto. Porque llega un momento en el que se vigila y se descubre estos fraudes que hace un año o hace 6 meses ese hombre estaba en una situación fraudulenta y ningún inspector lo detectaba. Porque estaban esperando al año, al cumplirse el año, que es cuando realmente la inspección tiene que actuar. Vamos a ver. Por lo que yo conozco de mi empresa, un trabajador cuando lo pasabas a la mutua por accidente de trabajo, digo por accidente, no sé los casos de enfermedad común, a los 10 días empezaba la mutua a decir chimpón, y ya no te dejaba porque estaba deseandito de echarte a trabajar porque es la que pagaba. Como mucho, a los 6 meses y un día estaba en la inspección de trabajo, la inspección de la Seguridad Social. ¿Qué le pasa a usted? Venga, el expediente, pum, tenía allí todos sus papeles, los sacaba allí. No, pero yo sí que, malo, quito, corbata. Bueno, vamos a dar 3 meses más y ya lo llamaré. A los 9 meses estaba otra vez llamándolo. Y al año y un día lo llamaba otra vez. Si esos señores, a los que se han detectado que estaban en fraude de ley, llevaban más de un año, hay 2 cosas. O el inspector lo había llamado y le había dicho tira para adelante, o el inspector no lo había llamado. Luego, si el inspector no lo había llamado y el médico de cabecera le seguía dando su parte de baja, ¿por qué ese hombre está cometiendo un fraude de ley? Pregunta que dejo en el aire. Yo no dejaría caer la responsabilidad, salvo excepciones, sobre el trabajador que pueda tener un problema de salud. Giro y voy por otro lado. Estamos hablando de que el tope legal son 1 año y a partir del año pues empiezan los expedientes y todas estas cosas. Pero claro, llevamos 2 años de pandemia. 2 años de pandemia han producido en la provincia de Córdoba y en todas las provincias miles de bajas, miles. Muchas de ellas siguen estando de baja porque tienen un problema persistente y no recuperan, ¿no?
Entonces, el problema, ¿por qué surge ahora? Porque las mutuas, precisamente en este último periodo de año y medio, 2 años, han puesto el grito en el cielo porque han alertado de que se han disparado las bajas más allá de un 30% de lo que venía siendo habitual. Claro, detrás de eso, ¿qué puede haber? ¿Es que la gente se ha vuelto vaga y van en busca del médico para que le den la baja? Posiblemente no. No nos olvidemos que hemos tenido una pandemia que llevamos ya en el entorno de los 2 años, que en unos casos deja secuelas, en otros deja menos secuelas, que es absolutamente desconocida y que muchos sanitarios, a lo mejor incluso si el paciente va y le dice yo estoy que no puedo respirar, yo estoy que no ando de aquí allá enfrente, que me canso, que no sirvo para nada, el médico ante la duda pues seguramente le mantendrá la baja y pasará el año y llega a la situación en la que hemos llegado. ¿Qué pasa? Que ahora pasas por la inspección y la inspección pues a lo mejor tiene normas más estrictas y ha dicho aquí lo que se ve es lo que se ve y venga, pues procede un 40% de alta han dado. 5.800... 6.000 prácticamente. Prácticamente. Sí. ¿Están enfermos o no? Bueno, no lo dicen claramente. Exactamente. No lo dicen claramente. No, ha pasado el año y la inspección observa que están en condiciones de trabajar, pero entonces, lo que acabo de decir. ¿Y el médico por qué le sigue dando la baja? El médico de cabecera lo tiene más... Lo está dejando al médico de cabecera, No. va a tirar contrato. Y el médico de cabecera tiene al enfermo al lado semana tras semana. Eso es. Y yo conozco casos particulares que después de casi 2 años de pandemia no han levantado el vuelo. Es decir, personas que están absolutamente para no trabajar, es decir, porque no pueden físicamente. En este Luego caso, habrá otros que les dura 3 días los efectos del problema y se recuperan. Bienvenido y mucha suerte, ¿no? Pero es que hay otros muchos que no son así y la pandemia ha dejado miles. Yo no sabría dar el dato ahora mismo, pero en 2 años han sido muchos miles. eso hablaba, el artículo hablaba de ese tema en particular, que muchos de los 16.000 no eran bajas comunes, sino que venían derivadas de secuelas por enfermedades, no decía el COVID, hablaba de enfermedades que dejan secuelas que imposibilitan a la persona para trabajar durante mucho tiempo. Desconocemos, desde luego, al menos yo lo desconozco porque tampoco he seguido en profundidad la información, la he leído el artículo, pero no me he preocupado de llamar a la inspección para saber el cómo y el por qué, que debía de haberlo hecho por lo menos para tener base donde depositar mi argumentario. Pero conociendo, como dice el artículo, que son en muchos casos enfermedades derivadas, o sea, consecuencias derivadas de varios tipos de enfermedades, entiendo que con ese año ya se debieran de haber solucionado algunas, como efectivamente lo dice. Lo que pasa es que el artículo dice también que estaba en fraude de ley. Ahí podía caber todos o no podían estar ninguno. Yo le insisto que el tema de la enfermedad común no conozco tanto el procedimiento, por eso he puesto el ejemplo de los accidentes de trabajo, porque es que sí lo he vivido en mi propia carne, ¿no? Y yo estaba viendo, vamos, todos los días, que ese hombre no podía trabajar. Era imposible, ¿por qué? Pues porque no se había curado, ¿qué quiere usted que le diga? Y el médico de cabecera sabía que no podía trabajar, por eso le seguía dando la baja. Y ahora llega una inspección y te dice, no, usted se va a trabajar. Es que yo en qué situación me quedo ahora. Y esto deja, además, también hay un pozo como de desconfianza en el sistema o en la gente que utilizamos eso está el sistema. Juan. No, sí, ahí donde voy. Claro, eso yo creo que es un tema delicado que habría que cuidar con más esmero, porque lo que yo he comentado, no me reafirmo en ello, es decir, yo creo que detrás de estos números tiene que haber montones de casos, no voy a decir que todos, pero que tiene que haber montones de casos que vienen derivados de cosas como las que acabo de comentar, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Pues que si en la inspección tienen unos baremos y te dicen, si usted camina 3 pasos, usted está en condiciones, y caminas 4, pero es que yo durante el día son miles los que he hecho al cabo del día. ¿Y qué pasa? En fin, que yo creo que aquí se puede sembrar dudas sobre cómo funciona el sistema y cómo actúa la gente ante el propio sistema, y yo creo que eso no es justo. Y por otra parte, que tiene que ser quizás un poco más abundantes los datos para no crear la incertidumbre o la desconfianza, ¿no? Porque yo creo que es un tema lo suficientemente delicado como para ello. Y que a mí no me cabe duda que detrás de esos números tiene que haber muchos casos como los que yo he tratado de argumentar. Pero también no es menos cierto que debía de haber más inspecciones. ¿En todo? Sí, por supuesto. Pero digo, más seguidas. Yo voy a contar un caso particular. A mí me han seguido, estando de baja durante 3 meses ingresado en el hospital, me han seguido hasta el hospital para ver si realmente era así. O sea que yo tengo que decir
que la inspección en mi caso funcionó. También es verdad que en mi caso estaba demostrable. Bueno, pues que se haga con todo el mundo, ¿no? Que Sí, eso es lo que debiera ser. Pero eso es imposible, sabemos, eso es como si queremos que vaya un policía detrás de cada delincuente. No, Eso es- no, porque eso es imposible. tampoco hay Hacen tanto enfermo como Hombre, delincuentes. hacen hombre. inspecciones más o menos aleatorias porque tendríamos que triplicar el número de funcionarios. Si ya estamos diciendo que en fin, estamos un poquito pasados de rosca, pues ya verás, ¿no? O sea que Bueno, pero, habría hombre, que triplicar el número de funcionarios. Estamos hablando Si de... te vas al fraude fiscal, había que poner más Sí, sí, funcionarios. por Si te supuesto. vas a Hacienda, había que poner más funcionarios. Si te vas a inspección de trabajo, había que poner más funcionarios. Si te vas a inspección de la seguridad social, más funcionarios. Mire usted, ¿qué quiere usted que le diga? que hace falta más gente. O más educación para que, en fin, no Bueno, necesitemos tantas inspecciones. por ahí nos podemos ir entendiendo. ¿Y quién cambia? Quizás tendríamos que tener un poquito de más civismo Sí. y más sentido de la responsabilidad. ¿Y Exactamente. quién de forma cambia la individual, ¿no? picaresca española? Es su tiempo. Pues se irá cambiando con el tiempo, me imagino. Yo que Tendrá que cambiarse, sí. otra cosa no hay. Que es verdad que no aprendemos nada más que a base de palos también, Sí, ¿no? eso es así. Bueno, de vez en cuando te enteras de uno y entonces empiezas a decir. Yo recuerdo, y además es una anécdota que la hemos vivido todos, ¿no? Hace, no demasiado, 10, 15 años, una persona se jubilaba y se iba, y el tío seguía en su huerta o seguía en su olivo, seguía en su... y no pasaba nada, y el tío pues, cobraba su sueldo y además estaba cobrando. Ahora, y yo no digo que no lo haga alguno, pero ahora ya empiezas hoy tú, yo no, que me pueden quitar la paga, Sí. que como me pillen me quitan la paga. Que yo no voy ni a los míos, no voy ni a verlos mientras estén allí trabajando. Eso lo oyes tú en la calle. sí. Y eso es porque, bueno, pues ya se ha creado una, vamos a llamarle conciencia, aunque sea a través del miedo, de que, maestro, que los 800, los 900, los 1000 euros que yo cobro todos los meses, No lo puedo poner en por riesgo. dar 2 jornales allí, que No son, lo puedo poner en riesgo. me puedo ahorrar, pues yo no me arriesgo, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que empezará a ir pasando con el resto de las cosas que la mayoría, que muchos ciudadanos, vamos a decir la mayoría porque eso es mentira, cometemos incorrectamente. Vamos a confiar en la bondad del ser humano. Esperemos. Os hablé hace algún momento de un proyecto que se me olvidó deciros el nombre, se llama Hola Pueblo. Ese es el proyecto que abandera tanto Red Eléctrica como IKEA, como una entidad llamada Alma Natura. Son quienes patrocinan este proyecto que va encaminado a darle vida a los municipios que tengan poca población. En Córdoba se han fijado en Torrecampo y en el Llano del Espinar. Digo que por la parte que nos corresponde, creo que es una buena noticia si nuestro consistorio se hace eco, que yo creo que se ha hecho eco al tenor de lo que he podido ver en las redes sociales, se ha hecho eco ya de esta red y, bueno, poner los medios adecuados para que esto sea una realidad. Hombre, yo no os voy a ser muy optimista, porque en los demás pueblos donde se ha llevado a cabo tampoco ha sido mucho el crecimiento, pero sí es verdad que cero no ha habido ninguno. Yo lo he visto, vamos, no conozco en profundidad en qué consiste el proyecto, me lo imagino porque... Tú sabes de eso porque se trata de desarrollo local Ya, y sí. tú ahí eres un maestro. No, eran otras... Era un maestro. No, hombre, y además eran otras circunstancias y otro sistema distinto, ¿no? Aquí son actuaciones, parece ser que muy puntuales de las empresas colaboradoras y la propia Sí. administración, que desconozco qué actuaciones van a llevar a cabo para que esto pueda tener algún efecto positivo, ¿no? En fin, se ve que se está trabajando desde todos los ámbitos, desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, porque la realidad es la que está poniendo sobre la mesa que realmente la zona, los territorios rurales, pues lo tenemos bastante crudo, ¿no? En el presente y en el futuro. Darle posibilidades para que se incremente. Otra cosa es el asentamiento. Yo creo que el asentamiento, sobre todo en la zona, en nuestro territorio, está más o menos casi resuelto. El problema es el que seamos capaces de mantener que por cada persona que desgraciadamente fallece, un joven no se va además, y entonces perdemos dos.
perdemos la persona que fallece, más ese joven que se va fuera, ¿no? Si somos capaces de mantener el equilibrio y en Castro Llano del Espinar, dentro de 10 años podemos decir que estamos entre los 7.900, 8.000 habitantes, pues habremos ganado la batalla. Pero si nos fijamos en lo que está pasando en los pueblos de alrededor, véase Espejo, véase, y si te vas por la zona y aquí también. Baena y Castro incluso en estos últimos 6 o 7 años, pues la verdad es que la llevamos cruda. Si te vas a un pueblo de 500 habitantes o de 400, no sé cuánto tiene el llano. 700. 700. 700. En torno sí. Sí. Hace una actuación para conseguir un éxito de que 2 personas más vengan de otro sitio, porque son personas que les gusta el pueblo, pueden desarrollar su actividad en esa localidad y les gusta la naturaleza. Al fin y al cabo, no creo que eso sea la solución del problema. El problema aquí es mucho más profundo. Claro. Y mientras el San Pedro no nos eche agua suficiente y mientras los productos agrícolas estemos vendiendo 1 kilo de naranja a 0,50 y en el supermercado valga 2,80, nosotros no tenemos solución. Y siento mucho decirlo así. Yo creo que- es la realidad. Yo creo que es una declaración de buenas intenciones. Los cementerios están llenos de buenas intenciones también, pero está claro que, como bien dice Juan, es un problema que el de la fijación de población en el territorio rural cada vez es más difícil, en núcleos incluso con muchas más posibilidades de que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa del Llano del Espinar, bienvenida sea la iniciativa, por supuesto, porque si ayuda a que lo que hay quede y encima pues aparezcan 3 familias más que echen sus raíces allí, pues estupendo, ¿no? Eso no es criticable, todo lo contrario, hay que apoyarlo. Pero estamos viendo cuál es la tendencia natural que tenemos en todos los pueblos del entorno, es decir, las grandes poblaciones están absorbiendo, es una tendencia ahora mismo que no se rompe, es la población de los pequeños pueblos. Entonces estamos viendo cómo la provincia de Córdoba, pues un Puente Genil, un Lucena, un Montilla se mantienen, un Priego, un Pozo Blanco, Córdoba, por supuesto, que ha perdido 4.000. Ha perdido 4.000, a pesar de... el ejemplo de La Carlota, que por su proximidad con Córdoba y la autovía, pues también tiene una explosión ahora mismo demográfica grande, pero salvo casos muy contados, en este caso, la mayoría de los pueblos del entorno rural o se mantienen en el mejor de los casos o pierden población. Y tiene mucho que ver con lo que dice Juan, es decir, el sustento, la base económica que sostiene estos pueblos, ahora mismo cada vez necesita de menos mano de obra y obliga a la gente a buscarse la vida en otros lugares. Habría que crear precisamente nuevas actividades, bien directamente dependiendo de donde estamos en el medio nuestro, pues de la agricultura, de los servicios, para que eso pudiera tener visos de prosperidad, ¿no? Pero dada la realidad que estamos observando todo, yo me inclino a pensar que es difícil sacar ahí un resultado positivo, ¿no? Lamentablemente, vamos. Sí, el otro día, hablando de, entre otras historias, de este tema, concluíamos que la relación no tiene otras posibilidades de que nada más que de que esto se vaya desmantelando poco a poco, ¿no? Una cosa que está muy clara y que es un ejemplo muy evidente, ¿no? Tú coges una hectárea de tierra y la puedes poner de olivo, la puedes poner de pistacho, la puedes poner de naranjo, de almendro, de trigo, de cereales, de cualquier tipo, la que tú quieras. Y a lo sumo, con mucha suerte, con mucha suerte, entre los 200, 250 euros que te dan de subvención y los otros 500, 300, 400, 600 en el mejor de los casos, un año bueno, que le puedas sacar, llegas a 800, un año bueno. Y ahora llega un señor y te dice, mire ¿usted cuántas hectáreas tiene? 50, pues a 1.500 euros me la da usted que voy a poner un huerto solar aquí. Mientras tengamos eso, mire usted, dame los 1.500, me compro mi chalet en la sierra y me voy a la capital a vivir los días que me queden. Y ese es un tema en el que yo creo que las autoridades tendrían que poner su... Digo un huerto solar, digo la eólica... Digo no, pero es que has puesto el dedo precisamente en la llaga. Yo creo que tierras productivas como las que estamos viendo por aquí por el entorno, cubiertas con placas solares, cuando tenemos kilómetros y kilómetros cuadrados de superficie de tejado y de cubierta en todas las poblaciones limpias y con buenas orientaciones,
y además con el consumo justamente, o la producción justamente donde se genera el consumo, pues yo creo que esto nos debería hacer pensar que quizás no estemos haciendo las cosas todos los bien que se deberían hacer. Hay una tendencia nueva que empieza precisamente a tratar de desarrollar las comunidades energéticas, todas estas cosas, tratando de utilizar esto que acabo de decir, ¿no? Y yo creo que sería un acierto, porque es lamentable que estamos viendo como en el mundo ahora mismo hay una carencia de materias primas y que pueden producir, aparte de por los conflictos también, hambrunas como no se han conocido, y aquí sin embargo estamos permitiéndonos el lujo de sellar tierras con placas para que no produzcan nada más que energía. No vamos a comer energía. No, si yo a lo que me refería no era ni siquiera a que, en fin, que también es un problema, ¿no?, el que sacrifiquemos tierras que son muy productivas, sino a la diferencia en la rentabilidad. Si yo por trabajar una tierra que va a dar un producto que le va a servir, y si no, que acordarnos de la pandemia, ¿no?, que le va a servir para mantener la población, resulta de que me va a dar como mucho un beneficio para medio sacar jornada todos los días, y ahora llega alguien y sin yo hacer nada me da el doble, más del doble. Me desentiendo de problema. Me está usted diciendo claro, que lo que yo hago, yo estoy haciendo el tonto aquí, que lo que yo hago esto no vale para nada. Claro. Juan ha hablado algo con respecto a la despoblación y en la población que se acerca a la Carlota y la despoblación que se va de Córdoba. Si recuerdas, nosotros hemos trabajado, tú y yo hemos trabajado en ese aspecto hace ya ¿cuántos años? 20 años más aproximadamente. Más o menos. Ya nos dimos cuenta de eso y empezamos a trabajar. No hacía falta una autovía. Exactamente, esa fue una de las consecuencias. Bueno, si estaba hecha, si es que el plano estaba hecho, la autovía, su dirección natural, la de Málaga, debía de pasar por la nacional, esta nuestra, hasta Santa Cruz, y de ahí tirar para allá. Estaba hecha, pero, Dios mío, intereses varios y otras circunstancias más locales, pues hicieron que ese proyecto no tuviese o no viese la luz, cuando realmente estaba dibujada lo que actualmente estamos pasando. De todas maneras, los movimientos migratorios son lentos, pero se producen. Ahora es este y mañana será otro. Y además son inexorables. Son inexorables. Pero tienes que poner pie en pared mucho antes. Por supuesto. Tienes que poner pie en pared. Yo he visto a Ricardo Castilla, lo veo con cierta frecuencia. Ricardo Castilla es el presidente de Córdoba Centro, que tenía una empresa de publicidad y que pudimos hablar con él en varias ocasiones. Y me ha preguntado por ese proyecto, ¿no? Se acordaba todavía después de 20 años, ¿no? Aquí deberíamos hacer hincapié en retomar el tema de la A81, que creo que esta autovía, pues bueno, no está, pero debería estar. Y estará. Por la cantidad de siniestralidad que hay en la carretera en primer lugar, y en segundo lugar porque facilitaría mucho, tanto desde el punto de vista económico como también de poblacional, quizás favorecería un poco todo el entorno este de la comarca del Guadalhove. Sí, pero hay... La diferencia de lo que estás comentando, Luis, independientemente de que en un momento concreto a lo mejor aquella iniciativa hoy ya no tendría sentido, habría que transformarla, claro. Pero lo que sí es cierto, y en eso no es porque tuviéramos algunos, sino porque había un sentimiento en grupos bastante amplios de personas de pensar en cosas que van a pasar inexorablemente, tener la visión de que esto, si sigue de esta trayectoria, va a llegar a este final, y por lo tanto tenemos que ir viendo cómo vamos poniendo en lo alto de la mesa proyectos e iniciativas que mejoren, si va en fase positiva, o traten de cortar todas las partes negativas que pudieran venir como consecuencia de ese desarrollo. Y eso es que no es tan, en fin, no hace falta ir a estudiar a las universidades y tirarse allí 20 años, simplemente es sentarse, analizar, concretar, charlar con personas que saben de cada una de las distintas materias, hacer después un resumen y contra eso
pues poner un proyecto al alto de la mesa. Aquí en Castro concretamente yo creo que pues, vamos, el pueblo se puede sentir orgulloso de la sociedad castreña de los últimos años, porque es verdad que la sociedad castreña ha estado, digo, el ámbito empresarial, la población en general, muy vinculada y muy interesada precisamente por todos estos temas que comenta Juan. Pero esa misma sociedad se ha encargado de tumbar muchos proyectos interesantes. Quiero decir que para ella. ahora no se respira, llevamos un tiempo en que parece que está todo muy aplanado. Esos grupos de personas interesadas ahora parece ser que no se ven. No se ven, no, están hartos de presentar ideas y proyectos, y que la misma sociedad castreña, o vamos a decirlo más claro todavía, las personas que han regido a esta sociedad castreña, pues no sabemos por qué razones se ha olvidado de que eso era un proyecto viable para esta localidad. Ha visto algunos diablos en el intermedio, y al final se ha dejado el proyecto que se muera el sueño de los santos, ¿no? Todos somos responsables de lo que ahora está ocurriendo, los que han estado, los que están y los que puedan No, estar, si seguro, las cosas no cambian, ¿no? seguro. Pero, E incluso quien lo presenta. Sí, pero está claro desde luego que Castro tenía un pulso, y de un tiempo a esta parte ese pulso ha desaparecido, prácticamente no se nota, ¿no? Estamos en un debate plano. Estamos en un debate plano. La sociedad castreña está y yo creo que en un debate muy plano. sería un acierto volver a retomar un poco el paso corto y firme y la mirada larga, como por ejemplo se ha visto en estos tiempos anteriores, ¿no? Sí, pero los momentos no son los más adecuados, Juan. Pero los es que momentos no podemos actuales, desfallecer, en los momentos de dificultades cuando se adquieren las ventajas. sí, pero es que no tienes perspectivas. Es que la misma sociedad, la misma pasividad y la misma atonía que hay aquí existe en las administraciones que tú vas a visitar para solicitar ayuda o para presentar un proyecto que para ti es viable, y ellos pues lo van a encontrar. Ya, Luis, pero si eso ocurre y encima no hay un elemento motor que nazca desde el lugar, que empuje estas cosas, pues entonces apague, vámonos. Entonces sí que la sociedad es mortecina, ¿no? Bueno, pues yo creo que no debemos nunca que salga entregar los bártulos, es decir, tenemos que estar ahí. Que salga gente joven con ideas claras y nosotros, con años por delante, y nosotros que no somos que yo mayores. estoy detrás. Eso es. Yo estoy detrás. Muy bien, señores, agradecido. Muchas gracias. Buena tarde Nosotros. y buen diálogo. Bueno, pues nos vemos, si ustedes lo desean así, será la próxima semana, un día después del segundo debate, y a ver si tenemos por lo menos la ocasión de decirles que hemos asistido a un debate electoral. Hasta entonces, sean felices, buena semana, adiós. Buenas noches.